Buenas, tribu, ¿cómo andan? Acá al aire de nuevo. Antes que nada voy a prender un poco un tabaquito. Siempre dejando en claro que cuando se prende tabaquito es... yo no fumo por placer, digamos, ¿no? Ni nada por el estilo, digamos, uso el tabaco para lo que es, ¿no? Entonces una de las cuestiones es que le dé fuerza a las palabras, a las plegarias, que nos dé protección y que nos dé claridad en la palabra, ¿no? Entonces por eso voy a prender el tabaquito, para que acompañe un poco estas palabras que quiero compartirles. Y que proteja la espalda en los tres mundos y las diferentes direcciones, para que llegue el mensaje y para que no lleguen los dardos enemigos. Gracias, abuelo tabaco, por acompañar estas palabras. Quiero ver cómo transmitir esto que quiero transmitir. A ver si sale. Estoy castigado por Facebook. Otra vez por apoyar la lucha del pueblo palestino. Puedo entender que haya diferentes maneras de ver los conflictos. De hecho tengo amigos queridos y amigas con las que podemos estar en desacuerdo y hablar con mucho respeto, pero eso no implica la censura, ¿no? Cuando se censura no se está dejando ver una parte de la moneda, de la historia. Así que bueno, esta censura me dio más ganas de hablar, como acuariano que soy, justamente de lo que me están prohibiendo hablar, ¿no? Así que bueno, voy a compartir esto por las redes y es probable que Facebook me boche de nuevo. Y la verdad que lo que siento es que están tratando de callarnos, ¿no? Realmente las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para tanta desinformación que hay. También puede ser una herramienta terriblemente mala, pero también puede ser muy útil, ¿no? Pero bueno, vemos cómo están queriendo mostrar una sola verdad, la verdad de ellos, y nos están callando de distintas maneras. La última vez que me bloqueó fue por compartir información de la revista The Lancet, una revista científica muy prestigiosa, donde ponía en dudas los números del coronavirus, cómo se estaba manipulando la información, pero desde un lado científico y totalmente lógico el planteo que estaban haciendo. No era conspiranoia, no era falta de respeto, era un artículo científico. Digamos, parece una especie de edad media, ¿no? Donde ya no solamente nos borran el humor o nos borran la ideología, sino que también, si no les conviene algo científico, también lo bochan, ¿no? Después me pidieron disculpas, pero me mantuvieron callado y no levantaron la restricción que pusieron por poner algo científico. En otro momento me bocharon por
decir yanquis de mierda en un comentario. Y bueno, después de todas maneras entendí que está bien, no está bueno meter a todos en la misma bolsa y hablar de un país y tildarlos de mierda, ¿no? Ahora lo que sí me parece muy curioso es que si uno pone palestinos de mierda, o pone chinos de mierda, o pone, no sé, comunistas de mierda y ese tipo de cosas, no pasa por el filtro, ¿no? El problema es decir, por ejemplo, algo contra Estados Unidos o decir algo contra Israel, ¿no? Y esto nos lleva a una vieja prohibición y a una vieja situación que hay en los medios de no poder hablar del Estado de Israel y las cosas que hace el gobierno del Estado de Israel desde siempre. Es algo que está vetado, ¿no? Muchos periodistas no se animan directamente, pierden los trabajos, y los medios en general, desde el Holocausto, con excusa del Holocausto, no se puede tocar ninguna situación que haga el Estado de Israel. Lo cual es una locura, ¿no? No se puede justificar una cosa con la otra. No se puede justificar justamente este atropello a todos los derechos humanos de los palestinos que están resistiendo por una cuestión de lo que sucedió en la Alemania nazi, ¿no? Que claro que entendemos que es una situación terrible, pero eso no puede servir de excusa para callarnos, ¿no? A todos mis amigos y amigas judíos y judías que hablamos, nada, que tengan la mente abierta, el corazón abierto. No se puede defender al sionismo y considerar que si uno ataca al sionismo está atacando al judaísmo. No tiene nada que ver. Así que los invito a rever sus maneras y sus pensamientos a aquellos que se sienten atacados cuando uno defiende al pueblo de Palestina o está en contra de los atropellos que hace el pueblo de Israel, ¿no? Con los derechos humanos. Yo doy un ejemplo, ¿no? Yo soy argentino, pero yo no defiendo las cosas que hace el Estado argentino que son de terror. No es que porque yo sea argentino tengo que defender al Estado argentino sea como sea por una cuestión patriótica. Todo lo contrario. Cuando el Estado argentino la caga, y es un montón de veces, lo denuncio, ¿no? De la misma manera que cuando se ataca a los pueblos preexistentes en América, los defiendo, ¿no? La injusticia es injusta, no me puedo poner la camiseta de ser argentino y por eso respaldar todos los atropellos que se hacen a las comunidades indígenas y al pueblo argentino y a otros pueblos en nombre del Estado y los gobernantes de Argentina. Entonces tiene que quedar claro, cuando uno está en contra de lo que está haciendo el Estado de Israel, el Estado sionista de Israel, en ningún momento uno está hablando en contra del judaísmo, ¿no? Entonces, ese escudo falso que usan en Israel, que es atacar políticamente y defenderse religiosamente, ¿no? Entonces, cuando uno critica de alguna manera alguna de sus medidas, enseguida hablan de antisemitismo y enseguida nos censuran, ¿no? Entonces es probable que este video también vaya a ser censurado, pero bueno, no es antisemitismo en absoluto. Entonces aquellas personas que defienden lo que hace el Estado de Israel, apelando a decisiones históricas y que uno revea, lo que digo es al revés, revean ustedes, ¿no? No tienen por qué estar sosteniendo
una mentira y una injusticia tan grande, ¿no? Entonces, si quieren ir por la parte histórica, precisamente, sáquense la venda de los ojos, ¿no? El Estado de Israel se funda después del Holocausto. Hay que tener en cuenta que se podía fundar en diferentes lugares. Uno de esos lugares era Argentina y era Patagonia, ¿no? Entonces yo siempre pienso, ¿qué pasaría si Israel se hubiera fundado acá, en la Patagonia, ¿no? ¿Seríamos nosotros los palestinos? ¿Seríamos nosotros los que estamos luchando por sobrevivir en un sistema de apartheid en nuestro propio país? Y probablemente hubieran empezado con un par de provincias y a esta altura ya estarían reclamando toda Argentina, que es lo que está pasando en Palestina, ¿no? Entonces tenemos que entender que cuando se funda un Estado donde ya había un Estado, seguramente va a haber problemas de la manera que lo está viendo, y no se puede justificar bajo ningún punto de vista todas las cosas que está haciendo Israel, que hizo desde el principio, por una cuestión del Holocausto o del judaísmo, ¿no? Porque hay muchos judíos que están en contra del Estado sionista de Israel, digamos, ¿no? Entonces uno no está hablando de antisemitismo, tiene que ser claro. Y si yo tengo una familia cristiana, yo no soy cristiano, pero tengo una familia cristiana, yo no puedo defender, por ejemplo, lo que hace la Iglesia Católica con la pedofilia. No puedo defenderlo porque es la religión de lo que fue mis padres, ¿no? Entonces abramos los ojos. Tenemos que cambiar los paradigmas, siempre digo, tenemos que nosotros cambiar los paradigmas espirituales, sociales, políticos, económicos, porque los que estamos usando y nos obligan a usar no funcionan hace rato. Entonces, no podemos defender la injusticia bajo ningún punto de vista, ¿no? Y no podemos tener temas intocables donde, por ejemplo, en Israel la tortura es legal. A ver si entendemos. Está bien, se tortura en muchos países, pero es ilegal. En Argentina se tortura en todas las comisarías, pero es ilegal. En Israel es legal, ¿no? Eso ya es aberrante. Es legal que metan presos a los chicos, que los torturen. Por ejemplo, el general Sharon, que fue el líder del sionismo durante mucho tiempo, fue una persona que pidió en su momento ante la intifada, que la imagen de la intifada era los jóvenes y niños y palestinos tirando piedras a los tanques, que se les rompa los brazos a los niños para que no lo sigan haciendo, como ejemplo, para meter miedo, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de pasar con las topadoras por encima de las casas de los palestinos, y si los palestinos no salen de sus casas, los pasan por arriba con las topadoras y los matan. Hay una famosa imagen de una activista europea, si no me equivoco, que se puso delante de uno de estos bulldozers diciendo, bueno, al menos soy europea y la comunidad internacional no va a dejar que esto pase, no se van a meter con nosotros, porque claro, se meten con los palestinos porque los consideran como animales. La cuestión es que la pasaron por arriba con el bulldozer y la mataron, eso está filmado, ¿no? La manera que se usa es sacarle las casas a los palestinos y poner a colonos israelitas, ¿no? De ultraderecha, por lo general. Entonces después, una vez que le sacaron las casas y pusieron a los colonos, claro, generan cada vez más situación compleja para los palestinos, porque lo que están buscando es que desaparezcan. Y después los meten en una situación de apartheid, donde ellos no pueden ser libres en sus propios territorios y tienen que sufrir todo tipo de vejámenes de parte del ejército israelita, que hay que aclarar que el ejército israelita, siendo un país chico y con pocos habitantes, es uno de los más poderosos del mundo, gracias a Estados Unidos por sobre todas las cosas, ¿no?
Así que literalmente es un David y Goliat modernos, donde de un lado están tirando piedras y del otro lado tenemos el ejército, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y también, lógicamente, cuando el Hamas tira esos cohetes que la mayoría no llegan a ningún lado, realmente hay que aceptarlo, hacen poco daño, porque no son armas fuertes. Uno puede ver en las filmaciones cómo le pegan a un edificio y como mucho se caen los vidrios, ¿no? Mientras la respuesta de Israel es bajar edificios enteros, ¿no? No con eso estoy justificando la violencia, pero no puede ser esta cuestión tan desmedida. De un lado, tantos muertos, tanta violencia, tantos atropellos, y del otro lado se tienen que quedar callados y si reaccionan encima son tratados de maneras demoníacas, por decir de una manera, ¿no? Así que nada, gente, sé que hay varios que se van a molestar, los invito a que revean su posición, porque no se puede defender una injusticia de ninguna manera. Respeto mucho al pueblo judío, que es antisionista y que está luchando en contra de su propio gobierno, así como acá luchamos en contra del gobierno, así como en Colombia, en Chile y en un montón de lados se lucha contra los gobiernos cuando son injustos, ¿no? Entonces no podemos seguir tolerando este tipo de cosas y justificarlas con un holocausto o justificarlas con un antisemitismo. Lo que pasa en Palestina es inadmisible. Desde todo punto de vista que se mire, es inadmisible. Y lo que es peor es que no podemos justificar esto diciendo que es la tierra prometida por Dios a su pueblo elegido, ¿no? ¿De qué me están hablando? Si yo voy a una casa y le digo, bueno, voy a tomar esta casa porque Dios me dijo que es mi casa, ¿no? ¿Cómo podemos poner una justificación de un Dios que ni siquiera la mayoría creemos en ese Dios? No se puede decir eso, no se puede ni decir que es la tierra prometida por Dios, porque lo dicen las Escrituras, porque eso lo dijo la gente, no lo dijo ningún Dios, y no se puede hablar de un pueblo elegido de Dios por sobre los otros pueblos. Me pueden venir con todo tipo de retórica religiosa. No es así, no hay un pueblo elegido. Si hay un Dios y está el Gran Espíritu, que creo que está el Gran Espíritu, no me gusta llamarlo Dios porque está demasiado manoseado, no puede elegir a un pueblo. Dejemos de ser tan infantiles. No puede elegir a un pueblo por sobre todos los otros pueblos. Somos todos, o no es ninguno. Pero no puede haber esa imagen infantil de que Dios elige a un pueblo por sobre los demás y le promete una tierra. No es constitucional, no es legal, no es nada. Es un delirio místico hablar de eso. Y porque dure miles de años no quiere decir que sea menos delirio místico. Y precisamente con la tecnología que tenemos hoy para poder aprender de un montón de cosas, tendríamos que dejar de hablar de ciertas cosas ridículas, ¿no? Porque eso es ridículo. Y vuelvo a decir, si se enojan, revéanlo, vean en sus corazones, ¿no? Porque no se puede justificar la injusticia ante nada. No se puede justificar la injusticia ante nada, la violación de los derechos humanos ante nada de nada. Y no nos pueden seguir censurando por decir la verdad y por mostrar en todo caso nuestro punto de vista. Porque si están mostrando otros puntos de vista que no son censurados, no podemos ser censurados nosotros. Así que bueno, es probable que Facebook me censure, y si es así, nada, habrá que buscar otras redes sociales, porque digamos, Facebook a esta altura está censurando cosas increíbles. No sé si lo han visto, pero tapan fotos. Antes tapaban fotos fuertes, que uno puede entenderlo, ¿no? Pero ahora tapan fotos de situaciones hablando de que el ser humano tiene que despertar y que la conciencia es el camino y no la política y la religión, y lo tapan, ¿no? Entonces
están en un grado de fascismo y de locura que no lo podemos permitir. Así que bueno, la idea es seguir compartiendo y resistiendo, y si nos sacan de esas redes sociales estaremos en otras redes sociales. Si quieren seguir en el canal de YouTube, creo que ahí espero que no me censuren. Pero nada, hay que resistir y dar distintas versiones y que cada uno vea en su corazón qué es lo que siente, lo que le genera, pero no se puede aceptar la censura. Así como me censuraron una cuestión que puse, que era un soldado, que era encima tipo cómic, ¿no? Digamos, el humor, cuando el humor no se puede censurar el humor, ¿no? Era un soldado nazi apuntando a un judío y que se reflejaba en un espejo un soldado israelita apuntando a una mujer palestina, ¿no? Eso te puede gustar o no, pero no es motivo suficiente para censurar. Sobre todo aclarando que en su momento la única denuncia que yo hice en Facebook para que censuren algo fue a una página que se llamaba Lolitas, si no me equivoco, y decía nos gustan chicas, y había chicas muy chicas, no eran adolescentes, eran niñas en posiciones sexys, ¿no? Sensuales. Era una página de pedofilia encubierta, pero era clarísimo que estaban alentando la pedofilia. Cuando digo eso, Facebook me contesta que no inflige ninguna situación moral para ellos. Así que están respaldando la pedofilia y están atacando una cuestión de derechos humanos, ¿no? Así que bueno, gente, a veces yo sé que los aburro y que esperan palabras bonitas del espíritu del amor, pero nada, para mí la conciencia tiene que llevar a luchar contra la injusticia, a resistir contra la injusticia. No se puede aceptar que los seres humanos estén sufriendo a manos de los seres humanos. Así como dice Yupanqui, ¿no? Cuando uno canta coplas de amor, de potros, de domador, del cielo y las estrellas, dicen qué cosa más bella si canta que es un primor. Pero si uno se pone a picanear las razones profundas del pobrerío, el pobre se acerca con las orejas alertas y el rico bicha la puerta y se aleja reculando. Así que bueno, en criollo es cuando uno dice cosas lindas está todo bien, pero cuando uno picanea un poquito lo que está pasando, todos quieren mirar para otro lado. Así que bueno, este es un video que nace de la censura, y si puse una cosita y me censuraron, bueno, voy a poner mucho más, ¿no? Esa es la manera. No nos van a callar, porque el mundo tiene que cambiar ya no hay más tiempo de estas cosas y no se puede seguir sosteniendo las cosas que hace el Estado de Israel, el gobierno del Estado de Israel, sionista, y todos mirar para otro lado por la excusa del antisemitismo o la excusa del holocausto. Ya basta, esa mentira no va más, ¿no? Abramos los ojos. Y bueno, me despido, un videito un poco largo, y nada, les dejo un videito con una música mía que va a poner los puntos sobre las íes, y si ustedes justifican eso, bueno, justifíquenlo, yo no. Y yo voy a resistir por todos los pueblos que sufren, por más de que yo esté feliz y en conciencia y en amor. Precisamente la felicidad, la conciencia y el amor me llevan a resistir amorosamente las injusticias y denunciarlas. Y al que le quepa la gorra, que se la ponga, y al que le molesta, que le moleste. Gracias.